¿Y si te dijera que existe una bacteria capaz de aumentar la fuerza muscular un 30% sin que tengas que levantar una sola mancuerna? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Tomamos antibióticos, una de las principales consecuencias que tienen es que te destrozan tu microbiota intestinal y luego tienes problemas. Pero el científico que lo ha descubierto está hoy con nosotros y nos lo va a contar. El 80% de los probióticos que hay en el mercado son placebo. A día de hoy la WADA no considera ningún tipo de probiótico como sustancia dopante. ¿Qué aditivos sabemos que pueden alterar la microbiota? No hay ni un caso que yo conozca que el intestino esté perfecto y que la microbiota esté mal. ¿Cuál es el eslabón mecanístico? Necesitas permeabilidad intestinal para que haya adaptaciones metabólicas. Mira, yo te digo, Borja, a partir de mañana o bien solo puedes alimentarte de comida ultraprocesada o bien tienes que ser sedentario, pero puedes comer bien. Un ejercicio hace que modifiquen 9.800 moléculas. Eso no lo vamos a imitar nunca farmacológicamente en la vida. Imposible. Hoy recibimos al doctor Borja Martínez Tellez, investigador Ramón y Cajal y una de las mentes más brillantes en el estudio de la grasa parda y microbiota. Borja ha pasado años en los Países Bajos descifrando cómo el frío, el ejercicio y nuestro intestino dictan si quemas grasa o la acumulas. Bienvenido a Mejor que Ayer, Borja Martínez Tellez. Bueno, Borja, ¿qué tal? Bienvenido a Mejor que Ayer, ¿cómo estás? Hola, buenos días, fue un placer estar aquí contigo. Y hoy vamos a hablar sobre todo de salud digestiva, pero vamos a hablar de rendimiento y salud digestiva, vamos a hablar de pérdida de grasa y salud digestiva, vamos a hablar de cosas que no hemos tocado todavía hoy en el podcast y qué mejor persona para hacerlo que tú, ¿no? Entonces, lo primero es, quiero que nos cuentes eso de el hallazgo de una bacteria que puede conferirnos más fuerza muscular, que puede darnos más fuerza. ¿Cómo es esto? Pues esto empezó con una idea muy sencilla, un poco futurista, hace 8 años ya, en 2018, y en 2018 empezamos a ver que se estaban haciendo trasplantes de heces para tratar otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como en el Clostridium difficile. El Clostridium difficile es una infección hospitalaria y en 2018 se aprobó por la FDA en Estados Unidos trasplantes de heces para tratar esta infección en el colon. Entonces ahí empezamos a pensar una pregunta un poco surrealista, ¿no? Y decir, si cogemos las heces de Pogačar y me las pongo a un ciclista amateur, ¿ese ciclista amateur va a ganar un fenotipo que puede ser que mejore su rendimiento? La respuesta a esa pregunta es no, ahora mismo. Pero ahí fue el inicio de decir, ostras, ¿qué hay ahí? Y si realmente hay algo que se relacione con tu mejor condición física. A partir de ahí empezamos esa pregunta tan abstracta, tan fantástica que sonaba, empezamos a demigarla y empezamos a estudiar y ver que había un patrón de una bacteria del género Roseburia, que se llama así en honor a Theodore Rosebury, que fue un dentista que descubrió la microbiota oral en el año 1900, pero los que descubrieron este género en el año 2006, 2007, le pusieron Roseburia en honor a él. Y nosotros vimos que este género se asociaba en personas con mayor fuerza muscular, mayor masa muscular, mayor volumen de oxígeno y no sabíamos muy bien por qué, pero era un patrón bastante consistente. Una vez que vimos ese patrón, empezamos a decir, ostras, esto, claro, es un estudio transversal, es un estudio observacional y cuando nosotros observamos, pues no sabemos qué va antes, el huevo o la gallina, porque tienes más fuerza, tienes más cantidad de esta bacteria o porque esta bacteria está ahí y tiene más fuerza, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, ahí ya me pilló en mi etapa de Países Bajos, aislamos esa bacteria del ser humano y probamos a hacer un modelo de causalidad en modelos animales. Ratones. En ratones, correcto, porque a día de hoy esa bacteria no se puede usar en tratamiento con humanos, hoy por hoy hay unas fases regulatorias que hay que cumplir, pero cuando nosotros le dimos esa bacteria al ratón, un ratón sano, en comparación con otras bacterias del género Roseburia, veíamos que esos ratones aumentaban un 30% su fuerza muscular sin hacer nada de ejercicio. Curiosidad de ignorante, ¿cómo se mide la fuerza en un ratón? Esa es una de las preguntas más curiosas. No me lo veo el ratoncito haciendo el curl de bíceps. No. Es un test que consiste como en una gradilla que tiene como, al fin y al cabo, un marcador de Newton y el ratón se agarra con las dos patas de adelante. Vale. Entonces genera tensión y lo que hace el investigador es tirar de la cola hasta que el ratón suelta. El ratón por reflejo se agarra. Entonces tú muy suavemente se tira de forma suave el ratón hasta que se suelta y te marcan los newtons que genera. Entonces hacen 5 series de 3 repeticiones con descanso de forma randomizada. La persona, el investigador que está tirando de la cola no sabe qué grupo es de cada ratón porque si no puede haber un sesgo. Y se hace 5 series de 3 repeticiones, donde al final se cogen las 3 repeticiones más altas y se hace un promedio. O sea, un 30% es mucho. Si fuera transferible al ser humano, realmente
es bastante, ¿no? Es una cifra grande. Dices que no se puede utilizar todavía en seres humanos, la roseburia. No sé si se llegará a poder utilizar pronto, pero ahí en ratones al menos sí se demostró una causalidad, ¿no? Que me recuerda un poquito a cuando se hizo los trasplantes de microbiotas de ratones obesos a ratones no obesos, ¿no? Y viceversa, y había también una modificación del tejido adiposo de los ratones, es decir, que los ratones adelgazaban o engordaban. Pero yo pienso, ¿y cuál es el eslabón mecanístico? ¿Cómo? Porque sabemos mucho de la microbiota, bueno, mucho o poco, depende de cómo lo veas, ¿no? Pero ¿cómo una bacteria puede aumentar la contracción, el músculo, ¿no? de la fibra muscular y ganar fuerza? O sea, ¿cómo lo hace? Nosotros partimos de la hipótesis de que existe un eje intestino-músculo. Bien. Sabemos que existe un eje intestino-cerebro, intestino-corazón, intestino-tejido adiposo, pero nosotros partimos de esa premisa. ¿Qué pasa? Que hasta la fecha nadie había demostrado un rol metabólico. Todo el mundo dice, damos probióticos, mejora tu condición física, en algún caso. Hay alguno que lo hace, ¿no? Pero no se explica el por qué. Entonces queda como un poco espurio, casualidad, no tiene contexto. Entonces nosotros partimos de la premisa de que existía un eje intestino-músculo. No sabemos cómo funciona el eje a día de hoy y esa es una de las conclusiones. Es decir, ¿cómo funciona el eje? Puede ser que a lo mejor esté mediado por el hígado, que sea intestino, hígado, músculo, que esté mediado por el sistema nervioso central, que esté el cerebro, que vaya directo, que sea a nivel endocrino. Entonces eso no se sabe muy bien por dónde va, ¿no? Entonces nosotros al dar esta roseburia que damos, que es la Unilivorans, porque es específica de que come inulina, esta roseburia es específica del ser humano. El ratón no la tiene de ninguna manera. Parece casi todavía más interesante eso. Claro, porque nosotros probamos un modelo de una especie, una bacteria que el ratón no la tiene por algún motivo evolutivo, no la tiene, o nosotros lo que sí sabemos que es específica del ser humano. Entonces, obviamente, cuando se la dábamos al ratón, esa bacteria no colonizaba el intestino del ratón. ¿Por qué? Porque es una especie que no es suya. Pero al darla, lo que nosotros vimos es que, claro, nosotros vemos que ese aumento de fuerza ocurre en ratones sanos. Es muy difícil una persona sana que aumente un 30% su fuerza sin entrenar. Y lo mismo pasa con un ratón sano, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo hicimos, yo me aposté con mi jefe de Holanda, mi mentor, Patrick Rensen, me aposté una cena porque él decía que no iba a salir. Digo, pues yo qué sé, porque también corríamos el riesgo de que estábamos testando una especie en humano, de bacteria en humano, en un modelo animal. No sabemos si va a funcionar. Y testamos otras 3 más. Roseburia faecis y roseburia intestinales, que las usamos como control negativo, ¿no? Entonces, al darla y vemos ese efecto, ya lo que hicimos fue, por cómo funciona la biología animal, cuando termina el experimento el ratón se sacrifica y se extraen los órganos, y es lo que nos permite entender cómo funcionan los pasos, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Esa bacteria tiene que estar produciendo algo, ¿dónde? En el intestino. Analizamos el intestino, cogemos el ciego del ratón, lo analizamos y hacemos un estudio de metabolómica que nos permite ver qué metabolitos produce. Esta bacteria se había descrito, que esto es también algo muy bonito que ha pasado, que es famosa por producir butirato, todos los conocéis, un ácido graso de cadena corta. Parece que toda la microbiota está mediada por ácido graso de cadena corta. Nuestros resultados demuestran que no tiene nada que ver el butirato. También era nuestra hipótesis de partida. Tiene que ser mediado por el butirato, lo que decía toda la evidencia. Lo que vemos es que no tiene nada que ver. Pero cuando analizamos los aminoácidos en el intestino empezamos a ver muchísimos cambios. Hay aminoácidos que aumentaban, aminoácidos que descendían. Entonces vemos que hay un pool de aminoácidos que cambia. Entonces dijimos, ostras, algo está haciendo esta bacteria con los aminoácidos que no está descrito, ¿no? Lo siguiente que pasa es cómo llega eso al músculo. Entonces nosotros nos planteamos decir, si está habiendo un cambio de aminoácidos, los aminoácidos ¿dónde se metabolizan? El hígado. Entonces lo siguiente que hicimos fue, en el plasma del ratón, hicimos un análisis de proteómica que nos permite ver todas las proteínas que se ven alteradas o aminoácidos que se ven alterados. Sorprendentemente vemos que principalmente todo lo relacionado con la biosíntesis de aminoácidos se ve modificado en el plasma del ratón, tratado con esa bacteria y no con la otra. Es decir, el hecho de que la bacteria esté provocando que se estén consumiendo muchísimos aminoácidos en el intestino, el hígado lo que hace es producir muchísimos aminoácidos más. Esos aminoácidos van al intestino y al músculo. Claro. El efecto secundario de que esa bacteria esté consumiendo esos aminoácidos hace que haya una mayor disponibilidad energética de aminoácidos y el músculo se beneficia de que eso esté ahí. ¿Qué pasa? El músculo los coge, los sintetiza, vemos que aumenta el metabolismo en el músculo, ya dijimos, pues vamos a hacer otra proteómica, vamos a ver qué pasa en el músculo. Vemos que aumenta el metabolismo de las purinas, que básicamente son la síntesis para generar ATP y la del ADN, y vemos, junto que lo analizamos con Mari Carmen Gómez Cabrera, que es una investigadora de la Universidad de Valencia, una fisióloga referente, junto a Esther Gómez, analizamos el músculo esquelético del ratón y vemos que hay un cambio de fibras tipo 1 a tipo 2. Es decir, las fibras tipo 2 cambiaron a una mayor prevalencia. Tipo 1
a fibras lentas, a fibras rápidas. Sí. Wow. El hecho es que en el propio ratón, y solamente medimos el gastrocnemio, es decir, esto fue un estudio un poco piloto, es decir, no hemos analizado todos los músculos del ratón, pero vemos que hay un aumento significativo de las fibras tipo 2. Es decir, el simple hecho de que esa bacteria esté ahí está provocando ese aumento de esa fibra tipo 2, que es lo que explica el aumento del 30% en fuerza muscular. Claro, ahora mismo seguramente tienes más preguntas que respuestas. Claro, no, me imagino una especie de PED, de Performance Enhancing Drug, basado en bacterias, ¿no? Que ojalá, no sé, me parece apasionante a ver si eso avanza y se puede utilizar en ensayo clínico en humanos. Eso ahora estamos en esas fases. Es decir, ahora mismo estamos en una fase donde estamos solicitando un proyecto europeo que hemos pasado de ronda y estamos intentando entender realmente el eje intestino-músculo. Es decir, lo que estamos viendo también puede haber un hecho de que haya un reclutamiento de motoneuronas. Es decir, si está habiendo un cambio de fibra, puede haber un cambio de unidades motoras también. Claro. ¿Hasta qué punto no puede ser que esté aumentando más esa conexión nerviosa en el músculo y que sea el eje intestino-cerebro-músculo? Sí, porque un 30% me parece un incremento muy grande para que el cambio solo sea metabólico, de una mayor disponibilidad de aminoácidos. Tendría que tener algo neural también. Eso es lo que creemos. Entonces, lo que estamos pidiendo fondos para hacer diferentes tipos de experimentos. Hay un experimento que se puede hacer, que estamos planteando, que es hacer una vagotomía. Es decir, está el nervio vagal, que va del intestino al cerebro, y es principalmente cómo podría funcionar ese eje si hay una conexión ahí. Entonces, lo que consiste es coger a modelos animales, le corta el nervio vagal, repite, le da la roseburia, etcétera, etcétera, y ya ves si hay un aumento de fuerza o si hay menos, qué porcentaje podría estar explicado por ese eje. Pero está en pañales. Es decir, esta prueba de concepto lo que demuestra que está en pañales, como tú bien has dicho, que puede ser Performance Enhancing Drugs. A día de hoy la WADA no considera ningún tipo de probiótico como sustancia dopante, porque no hay evidencia que apoye. A que la haya. Cuando la haya ya verás que sí la mete en la lista. Y el apellido de esta bacteria es Inulivorans. Porque come inulina, dices. Sí. Cuenta a la audiencia qué es eso de la inulina y qué alimentos tienen inulina. La inulina es, al fin y al cabo, una fibra que está, por ejemplo, en la chicoria, está en el ajo, está en la alcachofa. Entonces, es un tipo de fibra que está ahí y la bacteria parece ser que lo consume de forma específica. Hay estudios que al fin y al cabo epidemiológicos donde tú miras a nivel poblacional y si ves que las personas que tienen una dieta alta en fibras parece ser que el género Roseburia está aumentado. Vale. Entonces puede ser que este sea una de las posibles estrategias para aumentar la abundancia relativa de este género o esta especie en concreta en el intestino. Porque a día de hoy, con los pasos regulatorios que hay que hacer para desarrollar esto como un producto y esto también hay que verlo con mucha cautela. Es decir, nosotros tenemos mucha evidencia en humanos observacional de que esa bacteria se relaciona con la fuerza muscular. De hecho, lo confirmamos en una cohorte de personas mayores también. Vemos que las personas mayores que no tienen la bacteria tienen menos fuerza. Y también vemos que en un estudio longitudinal de 6.000 personas, que conforme a la esperanza de vida de una persona, es decir, hasta los 65 años, la abundancia relativa de esta bacteria se mantiene estable, pero a partir de los 65 desciende. Vale. Suele coincidir con caída de fuerza, en función. Empieza el onset, el de la sarcopenia. Sí. Suele coincidir ahí. Entonces, observacional va en esa línea. Habría ahora que hacer una serie de estudios para demostrar causalidad en humanos y ver si esto realmente funciona en humanos. Si sí, ojalá funcione. Me encanta porque es totalmente novedoso. O sea, estamos vinculando el consumo de fibra con más función, más fuerza, ojalá, y menos sarcopenia, ¿no? La fibra siempre se ha visto como algo que te llena, te sacia y te hace comer menos y poco más, pero yo siempre soy un fiel defensor de la fibra como una intervención que hay que cumplir sí o sí, ¿no? Para tener salud en general. Sí. Así que buenísimo. Después creo que hablaremos más de esto porque te voy a preguntar al final por cómo de diferente es la microbiota de deportistas de élite respecto a la de personas como tú, como yo, ¿no? Pero primero, volviendo un poco a la divulgación sobre microbiota, la gente, pues eso, piensa que la microbiota sí es un grupo de bichitos que tenemos ahí, sobre todo en el intestino, ¿no? Aunque la tenemos en todos lados, piel, hay microbiota en todos los sitios. Y que bueno, que interactúan con nuestras células, que mejoran la salud digestiva o la empeoran, pero yo creo que nadie mejor que tú para que nos cuentes de verdad todo lo que hace la microbiota. Porque, por ejemplo, ¿qué cosas produce la microbiota de las que nos beneficiamos? La microbiota es un campo que lleva muy poco tiempo, está en pañales, y yo soy de las personas que me da mucho respeto porque creo que no sabemos absolutamente nada. O sea,
creo que sabemos un 1%. O sea, cuando comparamos en composición, o sea, si comparamos la Vía Láctea tiene 10 elevado a 8, más o menos, cantidad de estrellas si ponemos unos límites establecidos, que no están establecidos, ¿no? Pero si establecemos unos límites, esa es la cantidad. La microbiota es 10 elevado a 14. Es decir... Más que estrellas en nuestro sistema... Conocemos mejor la composición de la Vía Láctea que la composición de los microorganismos de nuestro intestino. Y no solo hay bacterias, hay eucariotas, hay arqueas, hay virus. Conocemos mejor la composición. Entonces, claro, aferrarnos a este producto que tal, o este hecho, hallazgo que tiene esta implicación, para mí yo soy muy cauto porque creo que hay que ir más cauto por los pasos que hay que dar. Es decir, creo que es un campo apasionante, nos está demostrando funciones únicas, pero creo que hay que entender eso, ¿no? Entonces, todo lo que conocemos de la biología, todo lo que hemos estudiado mayoritariamente en la carrera, en los institutos, proviene del conocimiento de células eucariotas. Células eucariotas tienen una mitocondria. Las células procariotas de nuestro intestino no tienen mitocondria. El metabolismo es completamente diferente. Claro. Entonces, en el momento que entendemos cómo empiezan a funcionar las células procariotas, hay factos que existían en la biología que se derrumban. Los aminoácidos esenciales solo se pueden incorporar por la dieta. Por eso se le puso el apellido de esenciales, ¿no? Hay bacterias en nuestro intestino, un ejemplo, Roseburia uniliborans, produce y consume aminoácidos esenciales a partir de fibra. Entonces, no, puede generar aminoácidos esenciales con bacterias. Estoy hablando de una que conozco. Hay trillones de microorganismos. ¿Qué más hay que no sepamos, ¿no? Se sabe que son una fuente principal de producción de vitaminas. Vitamina B, vitamina K, fundamentales para la función, para nuestra salud metabólica, para todo. Entonces, se sabe que producen ácidos grasos de cadena corta. Acetato, propionato, butirato. Aunque el butirato está, desde mi punto de vista, overrated, porque todo lo que conocemos del butirato lo conocemos en modelos animales. El colonocito de una célula de un ratón le gusta más el butirato que un colonocito de un ser humano. De hecho, cuando miramos el nivel sanguíneo, el butirato es mucho más alto en el ratón, en el humano es prácticamente indetectable, es mucho más alto el acetato. Entonces el metabolismo es diferente, ¿no? Ahí engancha con que hay bacterias que tienen capacidad de transformar grasa directamente a glucosa. Es decir, por el proceso de lipólisis en nuestro organismo, el glicerol va al hígado y el hígado lo transforma a glucosa y está disponible, ¿no? Hay células procariotas que transforman grasa específicamente en eso. Y luego hay otra cosa que funciona, que es la interacción entre organismos. Dentro de un género puede ser tu familia. Yo soy Martínez, pues mi familia Martínez está compuesta de mi padre, de mi madre, de mi hermano y yo, ¿no? Entonces, cada uno seríamos como una especie. Pues dentro de esas familias que hay, dentro de esos géneros, hay bacterias que se sacrifican por el bien de otras para que esas proliferen. Por ejemplo, yo hago que sea muy apetible para una bacteria que va a ser competencia directa con mi hermana. Pues me suicido y hago que proliferen a otra. Entonces, yo a veces veo el intestino como la batalla del Señor de los Anillos de la Puerta, de que todo eso está pasando todos los días, a todas horas. Entonces, ¿qué sabemos? Claro, o sea, sabemos... hay mucho más que no sabemos, que sí sabemos efectivamente, pero lo que está claro es que sin microbiota o con una microbiota muy empobrecida o muy deteriorada, nuestra salud se va 100%. Al carajo. El hecho de que cuando tomamos antibióticos, una de las principales consecuencias que tienen es que te destrozan tu microbiota intestinal y luego tienes problemas. Eso son verdades empíricas que se pueden decir. Claro, vinculando con esto, también una idea muy extendida y sobresimplificada es, vale, si quiero arreglar la microbiota voy a tomar probióticos y ya, así, ¿no? Me voy a la farmacia, le pido al farmacéutico los probióticos que tenga y me los tomo y... Entonces, vamos a hacer un repaso general de qué son los pre con E, pro con O y postbióticos, ¿no? Que también se conocen menos, y vamos a intentar ver verdades y mentiras de ellos. Vale. Vamos a empezar por, si quieres, los prebióticos, que son... Vale, los prebióticos, más o menos por definición, se entienden como aquellos sustratos que son preferiblemente prioritarios para las bacterias. Por ejemplo... Lo que come la bacteria. Lo que come la bacteria. Inulina sería un prebiótico. Bien. Y la inulina se da, y de hecho hay un estudio en humanos, relacionando con una cosa que habías dicho antes, que han visto que suplementación de inulina aumenta fuerza muscular en humanos y no se sabe el mecanismo. Bueno, volvemos un poco a lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, los prebióticos básicamente es lo que realmente consumen esos microorganismos, ¿no? Probióticos consisten en dar bacterias vivas que están en tu intestino a priori. Esto tiene muchos retos tecnológicos, principalmente todo lo que se están dando en la mayoría de los probióticos son bacterias aeróbicas que están en condiciones vivas, y hay un reto
tecnológico importante que, por ejemplo, aplica Roseburia unilaborans es que esta bacteria es estrictamente anaeróbica. ¿Qué quiere decir? Nosotros, cuando estábamos preparando el experimento en ratones, tuvimos un fallo de protocolo que se exponía a la bacteria 5 segundos a oxígeno. O sea, estaba en una cámara anaeróbica, 5 segundos, todas las bacterias se mueren. ¿Todas? Todas. Entonces, mantenerlas vivas es un proceso donde hay mucha industria que está trabajando tecnológicamente para desarrollar esas cápsulas para que tú lo tengas en un stand y estés seguro de que esa bacteria esté viva, ¿no? Y luego hay otra alternativa que está empezando a funcionar, que son el tema de los postbióticos, que básicamente es dar los metabolitos que producen esa bacteria. Tú la fermentas en una placa, produce metabolitos y esos metabolitos los produce en una cápsula que irían al intestino, o inclusive la bacteria muerta. Uno de los casos más famosos de los primeros postbióticos que hay es una bacteria que se llama Akkermansia mucinífila, que es muy famosa, está relacionada con la obesidad, etcétera, etcétera. Y este estudio liderado por Patrick Decani, que es un belga, demostró en humano, en un ensayo clínico fase 1, que dar la bacteria viva y darla a la bacteria muerta en humanos producía mejores beneficios que darla viva. No se entiende todavía muy bien por qué. Una de las cosas es porque quizá la pueden fagocitar otro tipo de bacterias que hace que crezca, o porque en el momento que le rompen la pared celular dentro del intestino hace que se liberen ciertos metabolitos que lo benefician, ¿no? Eso es un postbiótico. Vale. O sea, postbiótico sería lo que produce la bacteria, como no voy a decir la caca porque son cosas útiles, ¿no? Son cosas útiles. Y pre, lo que la bacteria come. Lo que entra en la bacteria y lo que sale de la bacteria. Correcto. Vale. Y también duda otra vez de ignorante, probióticos son bacterias vivas. Vale, en la capsulita la bacteria está ahí viva esperando a que tú te la tragues. Pero la bacteria sigue viva por siempre, o sea, eso tienen una caducidad, se mueren, estamos tomando probióticos que son inefectivos, ¿no? Porque me generan... ¿Realmente sabemos que todas esas bacterias van a estar vivas cuando tú te tomes el probiótico? A ver, yo soy bastante crítico aquí. Nosotros hemos hecho estudios con algunas empresas y lo que hemos visto es que los probióticos hay muchos problemas. Primero, a lo mejor no está bien encapsulado y muere en el estómago, en el pH ácido, y no llega ni al intestino ni al colon. Entonces, eso es, lo que hacen es encapsularlas para que resista el paso por el ácido gástrico. Correcto, tiene que resistir el ácido gástrico, tiene que resistir el pH del intestino delgado, que es diferente, para que llegue al colon y se deshaga justamente ahí, la bacteria esté. Vale. Eso ya es difícil, ¿no? Porque son muchos metros tiempo, y no lo consigue todo el mundo. Ese es el primer punto. Segundo, para hacer un probiótico es relativamente sencillo. Es decir, la EFSA, European Food Safety Agency, tiene una lista que se llama QPS. Entonces, hay una serie de listas de bacterias que están ahí, que se consideran seguras y que son seguras para el humano y que no son tóxicas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, esta tarde, puedes coger esa bacteria, la aíslas, haces un probiótico y lo puedes vender. No tienes más proceso regulatorio. Entonces es sencillo. Claro. Y lo sencillo lo complica. Si nos vamos, por ejemplo, a Roseburia unilaborans, no está en esa lista, yo ahora tengo que demostrar que esa bacteria es segura, no es tóxica, y tengo que gastar el dinero de investigación, tengo que hacer estudios para demostrar, para poder llevarlo a un producto. Entonces, esto está siendo un problema en el campo, porque los investigadores que estamos trabajando en eso estamos teniendo problemas cuando pedimos becas europeas, etcétera. Hay mucha crítica de decir, es que se está haciendo mal uso de los probióticos en la sociedad. Y es verdad, el 80% de los probióticos que hay en el mercado son placebo. Claro. No funcionan, hay algo que no funciona. Y si llegan al colon, primero hay que evaluar por qué esa bacteria no está ahí de forma natural. ¿Por qué no está? Es como, soy de Jaén, ¿vale? Y tú tienes semillas buenas para el olivo, semillas malas. Si la tierra es buena, eche lo que eche, va a crecer. Claro. Si la tierra es mala, puedes tener la mejor semilla del mundo, no va a crecer. ¿Qué quiere decir? Que si hay un ecosistema donde hay bacterias que van a fagocitar y luchar contra esa más presentes y tú no la analizas, por mucho que tú estés metiendo un probiótico, ese probiótico no va a colonizar el intestino. Lo vas a eliminar por heces. Es decir, que aquellas alteraciones derivadas de patologías como malos hábitos o disbiosis rara vez van a ser corregidas por un probiótico. Tiene que ser cosas muy, 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 muy específicas, donde parece ser que la evidencia nos está diciendo en el humano que si tú haces tratamientos de antibióticos previos, etcétera, etcétera, y colonizas con probióticos, parece ser que puede haber una colonización, pero la colonización no es siempre a una. De hecho, en ratones, hasta si tú haces un trasplante de heces de un ratón a otro ratón, no coloniza 100% la microbiota. Es decir, una cosa es que tengan efectos transeúntes, que es un poco lo que vemos nosotros con nuestro estudio. La bacteria produce algo el tiempo que está ahí, pero el ratón la elimina por heces.
Y después de una gastroenteritis, una diarrea, ¿no? Podría ayudar a repoblar un poquito las poblaciones. Sí, aunque yo creo soy más partidario, porque hay dos cosas. Una cosa es la microbiota y otra cosa es el microbioma, que son diferentes. Vale, si quieres explicar la diferencia. Microbioma es básicamente el material genético que nosotros tenemos que nos permite que esas bacterias se vuelvan a producir. Y la microbiota es los microorganismos vivos. Entonces, si tú tienes un microbioma bueno, lo que te va a permitir es que en un contexto donde tú has estado malo, obviamente esa bacteria desaparece, pero si tú vuelves a darle su fibra, lo que come, ese prebiótico que puede llegar a activar ese microbioma para que esa bacteria se vuelva a reproducir, parece ser, la evidencia no está clara, que eso puede ser una muy buena estrategia. Más que el hecho de dar un probiótico, porque volvemos a lo mismo. Un probiótico o que demos multiprobióticos, un probiótico es una cepa. Un multiprobiótico son 10 cepas, 20, me da igual. 40. Tenemos? Si tenemos trillones y tú has dado, y lo que se sabe es que un proceso de antibióticos destruye por completo el microbioma, ¿qué está recolonizando? ¿El 0.00001% del total de la microbiota? Claro. Sí, no. Es como, pues eso, a matar a cañonazos mosquitos, ¿no? Sí. Y es el problema que está habiendo con los estudios que hay. Es decir, los estudios que hay principalmente no están bien diseñados porque hay que entender que igual que hay médicos buenos, políticos buenos, políticos malos, médicos buenos, médicos malos, hay científicos buenos, científicos malos, o científicos que hacen mejor el trabajo que otros, ¿no? Y los estudios tienen sesgos. Entonces, si tú haces un estudio no bien diseñado, con un buen control y no siendo doble ciego, etcétera, etcétera, y tú luego ves algo, tendemos a, ostras, es que ya está publicado en un artículo científico. No, hay artículo de mierda. Y no pasa nada, y hay que saber discriminarlo. Yo creo que la mayoría, hay más que son de mala calidad. Hay más que no son de mala calidad, y parece ser que a veces los científicos nos da miedo hablar de eso, pero es una verdad. Entonces tenemos que ser muy críticos y la gente tiene que ser consciente de que no todo lo que aparezca en PubMed es válido. Y que no porque yo vea un estudio que ha demostrado A, ya quiere decir que vaya a funcionar. Tiene que haber un cuerpo de evidencia, ¿no? Entonces, en los probióticos, el problema que estamos teniendo en la comunidad científica es que se está yendo más rápido de lo que la ciencia permite. Es como en el año 2000 cuando se desarrollaron los test de genética que decían, te voy a decir si va a ser guapo, modelo, famoso, deportista o ingeniero. No funcionaron. No ha llegado nada. Muchas de esas empresas son las que ahora están liderando el campo. También los test de epigenética, que también están, no tienen una validez clínica buena, ¿no? Sí. Y Borja, sabes que la salud digestiva de la población está por los suelos, o sea, cada vez peor. Es raro ya que no conozcas a alguien que tenga problemas digestivos, ¿no? A veces se encuadran en patologías, otras veces no. Imagino que de alguna forma u otra la microbiota siempre va a estar ahí implicada, ¿no? Si tuviéramos que delinear los principales factores que se están cargando la salud digestiva de la población, para recordarlo y que la gente lo tenga muy presente, ¿cuáles serían? Principalmente yo creo que hay dos, que es lo que la evidencia nos permite decir más fuerte. Uno, el sedentarismo. Dos, comida ultraprocesada. Es decir, comida ultraprocesada poco variada realmente te está destruyendo tu microbiota. El sedentarismo es una de las principales causas que también te la destruye en ese contexto, ¿no? Hay casos de gente que es sana, activa, intenta comer poco ultraprocesado y siguen desarrollando problemas gástricos. Eso es una verdad que pasa. Gente que está bien y el por qué, el origen, es una pregunta que está por responder. ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona la intolerancia a la fructosa? Tenemos una idea, ¿no? Parece ser que se saturan los receptores en los enterocitos de la fructosa y sabemos que si tomas fructosa y glucosa parece ser que la tolerancia es mejor. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa de la intolerancia a la fructosa? Hasta que no sepamos eso, no vamos a saber cómo tratarla. ¿Es la microbiota o es el intestino? ¿O es la combinación de ambas, no? La combinación, claro. Es la combinación, porque lo que estamos viendo es que al fin y al cabo es un órgano que a veces intentamos separar el órgano del intestino de la microbiota, pero es que no, es que es lo mismo. Igual que se produce, por ejemplo, una interacción preciosa que es súper potente, que se llama interacciones bacteria-hongo. Las bacterias y el intestino colaboran en ciertas cosas. Hay una interacción muy importante microbiota-intestino. Entonces... Claro. Sí, no podemos separar microbiota por aquí, intestino por aquí, porque funcionan siempre conjuntamente. Hay que integrar los dos sistemas. La asociación te dice que cuando el intestino está mal, la microbiota está mal. Claro. Y cuando la microbiota está mal, el intestino está mal. No hay ni un caso que yo conozca que el intestino esté perfecto y que la microbiota esté mal, claro, o viceversa.
Y esta duda también la pregunto mucho. Si tuvieras que... Mira, yo te digo, Borja, a partir de mañana, o bien solo puedes alimentarte de comida ultraprocesada, o bien tienes que ser sedentario, pero puedes comer bien, ¿vale? ¿Qué elegirías? ¿Solo ultraprocesados o solo sedentarismo? Ultraprocesado. O sea, comerías bien y te moverías. Comería mal y te moverías. y me movería. Tenemos el ejemplo ahora mismo con los deportistas de alto nivel. Vale. Christian Blumenfeld, en el Ironman de Texas hace 2 semanas, confesaba en la entrevista que tomaba botes de Nutella a cucharadas. Ha ganado. Ha ganado. Es decir, creo que es un binomio muy difícil de separar, ¿vale? Pero creo que el hecho de que tú gastes y que tengas movimiento, que tú tengas unas necesidades energéticas, principalmente sabemos si el deporte es glucolítico y tú haces un deporte que realmente te va a demandar mucha energía derivada de glucosa y sabemos que el ultraprocesado está ahí, aunque luego tiene muchos y edulcorantes que son los que realmente te pueden generar un daño, pero si tú gastas mucha energía, sabemos que ese efecto se puede eclipsar. Un poco ejemplos que estamos viendo con Kilian. Kilian publicó este año un estudio de él mismo que comió durante la carrera esta que hicieron en los Western States, que son 100 millas, 160 kilómetros. 160. Este hombre llegó a quemar 16.000 kilocalorías. Al día. En la carrera. La prueba fueron unas 23, 24 horas, 16.000. Comió 6, pero es que no podía comer más. Claro. ¿Qué tienes que comer? O sea, es que ¿cómo metes tú? Estás diciendo que comió 6.000 kilocalorías, gastó 16.000, tiene un déficit energético de un 60%. Sí, brutal. Entonces, obviamente no somos ese caso y yo estoy pensando más en la pregunta que tú me has hecho en un estilo de vida. Creo que el hecho de no moverte, lo que nos están demostrando todos los estudios observacionales, es el sedentarismo mata más que el comer. Yo también optaría por eso y tengo muchos ejemplos cercanos de gente que no come tan bien pero se mueve y su salud es bastante buena. Sin embargo, al revés, no. Es decir, hay gente que cuida el detalle de lo que desayuna y las semillas y el aguacate y tal, pero después no se mueve suficientemente y siguen teniendo muchas veces. Es que hay que entender que el músculo esquelético es un órgano endocrino. Y como órgano endocrino de una persona de 70 kilos tienes 50, 40 kilos de músculo, que el músculo sea funcional a nivel hormonal te va a regular mucho mejor tu salud que el hecho de que tú comas bien y tengas un indicio de pérdida de masa muscular. Sí, si tienes una, digamos, demanda metabólica elevada, yo creo que el cuerpo se va a buscar la vida para la gasolina que le des, usarla de la mejor forma, ¿no? Aunque no es lo óptimo, pero es verdad que al final... Lo estamos viendo con el boom que ha habido en todos los deportes de endurance, de ciclismo, el boom de los geles. Al fin y al cabo, o sea, es mejor una hamburguesa del McDonald's que un gel. En términos... Es glucosa y fructosa. Es que es un ultraprocesado, no vamos a verlo. O sea, que cualquiera, y encima le añade edulcorantes de sabor a cookies o lo que tú quieras. O sea, es un ultraprocesado. Entonces, lo que nos está enseñando el deporte es que si tú las demandas energéticas son, el cuerpo, si está entrenado, obtiene la energía como sea. Y si no, no rinde. Es decir, el ciclismo de hace 10 años o 20 años, cuando estaban todas las sustancias dopantes, uno de los principales problemas, Purito Rodríguez lo dice en varias entrevistas, etcétera, es que salían a competir en ayunas. Que hoy en día tú dices, ¿cómo vas a competir una etapa de 200 kilómetros en el Tour de Francia en ayunas? De hecho, leí hace poco que estamos viendo en endurance de élite que uno de los factores más limitantes del rendimiento no es tanto el V2 Max como es la capacidad de incorporar carbohidratos o suficientes carbohidratos a lo largo de cada hora, ¿no? Es decir, quien puede tolerar bien más carbohidratos suele ser el que gana, ¿no? Además de tener un buen V2 Max. Y aparte, añadiría algo más. No es solo que puedas aportar los carbohidratos, sino que puedas oxidarlos. Claro. Es decir, creo que puede ser más limitante en deportistas de alto nivel la masa mitocondrial, la cantidad de mitocondrias que tú tengas, porque al fin y al cabo en todo el metabolismo se resume en la cantidad de mitocondrias que tú tengas. Creo que es más determinante que tú tengas una buena masa mitocondrial y una buena función mitocondrial para que tú puedas oxidar esos 180 o 200 gramos de carbohidratos que se están metiendo los profesionales. Entonces, crear esa base, que es compleja y es volumen, y no a todo el mundo le gusta volumen, a una intensidad X, etcétera, etcétera, es lo que puede ayudarte mucho a que tú realmente des un salto adelante en esa tolerabilidad del intestino y en ese supply de carbohidratos para que al fin y al cabo puedas rendir. Ahora también, hay que saber
combinarlo, es decir, no podemos volvernos locos a entrenar siempre en condiciones glucolíticas. ¿Por qué? Porque puede pasarte una cosa. Estás en una carrera profesional y por lo que sea tienes un problema gástrico o hay un avituallamiento que no coges. Sí. Tienes que saber, tienes que tener capacidad de oxidar grasa. Está bien que combines, de mi punto de vista, series de entrenamiento con condiciones energéticas no tan favorables. Claro. Porque es lo que vas a tener en el día a día. Si te haces dependiente glucolítico 100%, lo que estamos viendo es que tu metabolismo se va a adaptar a eso. Sí, y también por un hecho de que en periodo no competitivo o mientras estás entrenando, también no depender solo de geles, de Nutella y de pan blanco, ¿no? O sea, también poder entrenar con comida saludable y cuando compita, pues sí, tendrás que meter 6.000 calorías, pero... Yo cuando hago por hobby triatlón y salgo con mis compañeros de la grupeta, es preferible salir, pararte, tomarte un café y una tostada con jamón, Sí. que tomándote 3 geles para salir 2 horas de rodar. Plátano, una fruta... O una banana, o una manzana, todo eso es 100% veces mejor y entra parte del ecosistema de lo que es el entrenamiento digestivo. Hay que entender que lo que estamos tomando es un ultraprocesado y hay que entender que no hay que abusar de él. Sí, 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 sí. Muy interesante, ¿eh? Mira, también... ¿por qué los ultraprocesados hacen daño a la microbiota? Creo que es muy desconocido, ¿no? Por ejemplo, y aquí podríamos hablar de mucho, ¿no? Lo más evidente, un ultraprocesado son calorías que aportan poca densidad nutricional y nula fibra, ¿no? Entonces ahí estamos dejando de aportar cosas interesantes a la microbiota. Pero también tienen otros elementos que son directamente negativos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay de los aditivos? ¿Qué aditivos sabemos que pueden alterar la microbiota? No conozco un aditivo que no lo altere. Increíble. Es decir, hay estudios en ratones, que estoy recordando ahora, que utilizan edulcorantes y se ve como la destroza por completo. Al fin y al cabo, obviamente eso tiene un efecto que hay que entenderlo, obviamente. Dentro de eso, hay que entenderlo en el contexto que lo tomas, etcétera. Es decir, no es lo mismo si abusas de todo, aunque sea algo súper bueno, siempre lo abusas, es malo, lo mismo pasa un poco con los aditivos. Entonces, los aditivos realmente tienen efectos perjudiciales en la microbiota y sobre todo más tanto que la microbiota en la función. ¿Por qué me preocupa menos la microbiota? Porque sabemos que la microbiota, a las 8 de la mañana tu microbiota es diferente a las 10 de la noche. Varía entre días, varía en un fin de semana. Tú entre semana comes de genial y llega el fin de semana, te has tomado unos vinos, unos espetos, unas cervezas, viajas, el lunes ya tienes una microbiota completamente diferente. Entonces, claro, el momento temporal donde tú coges las muestras de heces para hacer cierto tipo de análisis importa. Pues imagínate el hecho de tú tomar edulcorantes o no. Y también hay que entender que hay muchos efectos que son transitorios. Pueden tener efectos agudos, es decir, tú comes y tus niveles de grelina aumentan o bajan dependiendo de si tienes hambre o no. Tus niveles de leptina se ven modulados agudamente. Hay efectos agudos de la comida sobre la microbiota. Puede tener un efecto agudo que sea perjudicial, pero si luego después el microbioma es capaz de readaptarse y ese momento recupera su punto de partida, tampoco pasa nada. Sí. Lo que yo he visto aquí es que, bueno, hay personas que tienen, digámoslo así, un sistema digestivo férreo y bastante resiliente, y hay personas que tienen un sistema digestivo muy delicado, ¿no? Hay personas que toleran bastante bien el darse una comilona de ultraprocesado, frito y alcohol y se recuperan bastante bien sin síntomas. Y hay gente que toma 2 boquerones fritos y se va al baño o tiene dolores, flatulencias y demás. ¿La microbiota podemos entenderla en esos términos de resiliencia o debilidad? ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hace que tu microbiota sea una microbiota que puedas irte ahora conmigo a tomar pescadito frito a un chiringuito y estés bien? Te respondo con otra pregunta. ¿La desbiosis existe, sí o no? Entiendo que sí, por lo menos eso dicen los estudios, ¿no? Ahora los estudios están empezando a decir que la desbiosis no existe. Porque ¿qué es disbiosis? ¿En comparación con qué? Claro, porque no se sabe qué es biosis. No se sabe. El concepto de biosis dice una microbiota equilibrada, pero ¿qué es eso? Claro. Que tú miras poblacional, que tenga mucha variabilidad, que haya de todo, vale, te lo compro, pero es que a lo mejor mi punto de partida es una diversidad, mi bienestar en una diversidad menor, por lo tanto, mi disbiosis, lo que se considera disbiosis, quizás no lo es, ¿no? Entonces creo que ahí está habiendo un cambio importante porque nosotros, fíjate, hemos hecho estudios donde sabemos, por ejemplo, sabemos que el ejercicio mejora la diversidad de la microbiota, ¿vale? Sabemos que aumenta la diversidad en personas sedentarias, aumenta la diversidad. Pero si tú eres una persona sana, el ejercicio no va a aumentar más tu diversidad. Y ahora en modelos animales estamos viendo que aquellos ratones, por ejemplo, que se ponen más fuertes y entrenan más, la diversidad se reduce.
y aumentan su volumen de oxígeno, su salud cardiometabólica, su capacidad de oxidar grasa, etcétera, etcétera. Se vuelve eficiente. ¿Para qué quiero tanta variedad si lo que estoy, el ratón come lo mismo y produce energía? ¿Para qué quiero esa variedad? Entonces, más variedad no necesariamente siempre es óptimo o mejor, ¿no? Aunque es de las pocas cosas que creía que sabíamos, ¿no? Que era yo también, hasta hace 6 meses que salieron un estudio, empezaron a criticar eso y nosotros vimos datos de nuestro propio estudio donde veíamos que en ratones el ejercicio reducía la diversidad, en ratones que aumentaban el volumen de oxígeno mejoraba su salud cardiometabólica de una forma brutal. Y nos hace entender que si, por ejemplo, el ratón come el pienso que tiene una composición muy estandarizada, y dices, coño, al fin y al cabo somos eficientes. ¿Para qué quiero tener otros microorganismos que me pueden estar generando ruido cuando hay otras bacterias que pueden colonizar de una forma más correcta y soy más eficiente energéticamente? Lo que buscamos es eficiencia energética en todos los contextos y la microbiota lo va a buscar. Entonces, no siempre más diversidad es mayor, no siempre un estado disbiótico es peor. ¿Disbiótico respecto a qué? Uno de los problemas que tienen los test de microbiota general es que dicen que tiene disbiosis y eubiosis, pero ¿respecto a qué? Para mí tiene más sentido que me haga un test, no me digas si soy eubiótico o disbiótico, me hace una intervención y ahora tú me dices, ¿aumenta o baja tu diversidad? Y ahora intentamos entender el por qué. Pero disbiosis si la comparas con el resto de población, pero claro, ahora sabemos que con la edad cambia la microbiota. Sabemos que los chinos tienen una microbiota diferente a los caucásicos. Las bases de datos más de referentes son chinas. Entonces siempre puedo coger la microbiota de un atleta, me va a decir que está disbiótica porque estamos comparando con una base de datos china. Claro. Entonces, para mí, que parece que nos... Bueno, a ver, es que no sabemos nada, pero sabemos cosas y para mí es la integración. Es decir, para mí es mucho más importante un marcador de LPS en sangre, lipopolisacáridos, de zonulina en heces en sangre, de IFBP, Intestinal Fatty Acid Binding Protein, o medir el ratio lactonosa-rhamnosa en orina. Todo eso son marcadores de permeabilidad intestinal. Para mí es más importante entender la permeabilidad intestinal conjunto a la microbiota. Para mí, ver un test de microbiota sin ver esas variables funcionales del intestino no me dice nada. Porque lo que me interesa es la función intestinal. Claro. Junto a la microbiota. Y entonces te puedo hacer buenas interpretaciones. Vale. Y viene un amigo tuyo y dice, Borja, me he hecho todos estos biomarcadores que tú me has recomendado y salen alterados, lo que indica una permeabilidad intestinal considerable. Imagínate que tienes que diseñarle un plan para reducir al mínimo esa permeabilidad intestinal en el menor tiempo posible. ¿Qué le recomiendas? Primera pregunta, ¿cuándo se ha obtenido esa muestra de sangre? ¿La persona ha entrenado previamente o no? Claro, no, ha sido... Ayuna, sin nada, vale. Ayunas, sí. Es que, ¿quién dice que la permeabilidad intestinal sea mala? El ejercicio lo aumenta, es verdad. El ejercicio lo aumenta. ¿Y quién dice que sea malo que el ejercicio lo aumente? Porque el ejercicio también es proinflamatorio. Sí. Y el ejercicio produce daño muscular. Obviamente hay un efecto U en todo. Si tú abusas del ejercicio, tienes mucho daño muscular, radiomiolisis, a hospital, ingresado y riesgo de morir. Si tú abusas del el ejercicio, puedes provocar mucha permeabilidad intestinal. Pero nosotros tenemos la hipótesis, que esperamos poder demostrar pronto, que necesitas permeabilidad intestinal para que haya adaptaciones metabólicas. Es decir, que el ejercicio provoque permeabilidad intestinal hasta cierto grado es bueno. Esa es nuestra hipótesis. ¿Y para qué necesita el ejercicio la permeabilidad? ¿Por qué? Porque principalmente se libera muchísimo factor inmunológico al torrente sanguíneo. Vale. LPS, IL-6, TNF-alfa, son marcadores proinflamatorios que luego te van a ayudar a que se produzca una resolución de inflamación mayor. Porque lo que pasa, tú tenemos las paredes del intestino, tienen unas proteínas puentes, el calor, principalmente la temperatura interna, lo que hace es separarlos y se libera. Y el EPS, al fin y al cabo, lo que sabemos que el lipopolisacárido se produce 100% por bacterias gram negativas. ¿Qué quiere decir? Que si lo detectas en sangre, se está filtrando por el intestino. Punto. No viene de otro lado, claro. No viene. Entonces, nosotros vemos que el LPS aumenta, pero lo que tú estás viendo es que luego la capacidad de resolución es mejor. Es decir, una persona que tiene un nivel de proteína C reactiva muy alta al comienzo, IL-6 muy alta, TNF-alfa muy alta, si tú haces ejercicio le estás haciendo que sea todo más proinflamatorio. Pero el hecho de que tú te expongas a esa proinflamación hace que la resolución de esa inflamación, por el efecto de adaptación de hormesis, el punto basal va bajando. Entonces, una persona con permeabilidad intestinal, esto quiero decirlo con cautela porque no he encontrado evidencia que demuestre esto, es una hipótesis, pero mi hipótesis es que si tú tienes permeabilidad intestinal, el ejercicio va a hacer que aumente y a la larga vas a tener una resolución de inflamación y va a mejorar. Vale. Y ahora sabemos que hay dos tipos de intensidad, moderada y vigorosa. La moderada produce menos permeabilidad intestinal, la vigorosa más. Porque al fin y al cabo, cuando tú aumentas tu intensidad de ejercicio, al fin y al cabo tenemos 5,5 litros de sangre.
si vas a una intensidad muy alta, se produce una vasoconstricción de la aorta que llega al intestino y la sangre no llega, estás produciendo una isquemia, estás produciendo una hipoxia. Eso favorece la permeabilidad. Un HIIT favorece más permeabilidad intestinal que un entrenamiento en zona 2. Claro. Si tú tomas un gel a 190 latidos por minuto, la probabilidad de que ese gel te siente mal es muy alta. Claro. Entonces, hay que entrenar eso y creo que ahí vamos a tener pistas de cómo mejorar la permeabilidad intestinal. Entonces, a tu pregunta, ¿viene esa persona? Lo que yo haría sería ensayo-error con esa persona. Mi hipótesis es que si empezamos a entrenar en condiciones de ayunas, en condiciones de alta intensidad, baja intensidad, enfocándonos ahí, yo creo que el modular los niveles del EPS va a hacer que la permeabilidad intestinal mejore y tenga mayor beneficio a largo plazo. Vale. Y en cuanto a la comida o lo que come, lo que deja de comer, come comida real, mete prebióticos y no metas ultraprocesados, ¿no? Si no se ha movido en su vida, que se mueva. Sería lo primero. Lo primero, muévete. No estás movido, tío, muévete. Y a partir de ahí sí cortar, obviamente, todo lo que sea ultraprocesado. Yo, por ejemplo, los probióticos no los tocaría. Es que hay muy pocos probióticos que yo confíe en el mercado. Y otra pregunta, y eso es, digamos, dímelo como le recomendarías a un amigo tuyo. En esta persona que está fastidiada del sistema digestivo, tu amigo que come cualquier cosa, tiene el estómago delicado, tiene muchos síntomas digestivos, distensión, dolor y demás, diarrea, ¿le recomendarías como amigo tuyo al que quieres mucho, por ejemplo, eliminar todos los edulcorantes de la dieta? ¿Sabes? Porque hay una vertiente, mira, yo te doy mi caso. Sí. Yo creo que por ensayo y error soy muy sensible a los edulcorantes y incluso pequeñas cantidades de edulcorantes me sientan mal a nivel digestivo y lo tengo más que comprobado a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces yo sé que cuando no tomo edulcorantes, pues estoy mejor, ya está. Pero sí que es verdad que ahí como cuando se habla mal en redes de los edulcorantes, están como los defensores de los edulcorantes, ¿no? Que es verdad, la evidencia no dice que el edulcorante sea tóxico en las cantidades que solemos tomarlos, ni mucho menos, y pueden tener su utilidad, sobre todo en personas que quieren perder grasa o que quieren más palatabilidad, etc., etc. Pero yo, si fuera un amigo al que quiero mucho y lo veo jodido, yo le diría, no tomes 4 semanas de edulcorantes porque no los necesitas y probablemente... Yo creo, a ver, en esas cantidades tampoco lo recomendaría. Yo optaría, o sea, aprende a disfrutar un café sin azúcar. Aprende a disfrutar eso y yo creo que los edulcorantes también lo eliminaría. Es decir, depende de la cantidad. Es decir, hay gente que toma cúrcuma, no pasa nada, pero si tú tomas una dosis muy alta de cúrcuma, te puede producir un fallo hepático. Hay casos. Entonces... todo depende del contexto. En este caso yo diría, si es un amigo muy cercano y veo que abusa de los edulcorantes, nosotros teníamos un compañero que cuando estaba haciendo el doctorado que tomaba 14 pastillas de sacarina al día. 14 pastillas. Con cada café, claro. Se tomaba a lo mejor 2. Entonces hablamos con él, se los quitó y aquí seguramente que cuando lo escuche Fran se reirá. Se los quitó y a partir de ahí genial, ¿no? Pero al fin y al cabo... no hay nada como tu percepción subjetiva. Es decir, al fin y al cabo, fíjate, de todo lo que estudiamos el ejercicio, el mejor predictor del rendimiento es el ARP. Sí, es decir... Tu percepción subjetiva de cuánto está. Entonces, si tú sabes que algo te sienta mal, no lo tomes. Yo, por ejemplo, la cerveza con alcohol me sienta mal. Pues intento tomarla lo menos posible. Ahora, cuando me la tomo sí que voy a tener problemas, ¿no? Pues ya está. Pero eres consciente, entonces intento reducir su cantidad. Vale, interesante. Y ahora vamos a pasar a algo que le importa a todo el mundo, que es la pérdida de grasa. Como te decía antes, fuera de cámara, cuando alguien piensa en perder grasa, lo que piensa es, bueno, tengo que empezar a entrenar, tengo que empezar a comer mejor, vale. Pero muy poca gente piensa en, vale, tengo que empezar a cuidar mi intestino. Entonces, queremos aquí, contigo, ahondar en las relaciones entre una peor salud digestiva o peor salud en el microbiota y mayor o menor pérdida de grasa. Es decir, ¿cómo puede modular este factor intestino la pérdida de grasa que yo quiero conseguir? Entendiendo que la grasa, como ya sabemos todos, no solo se acumula a nivel subcutáneo, sino que se acumula en todos lados y se acumula entre intramuscular, hepática, en el músculo cardíaco, también se acumula en nuestro intestino, en nuestras paredes intestinales. Entonces, no se sabe realmente cuál es el origen de la obesidad en sí, pero una de las teorías es que es el tejido adiposo que empieza a inflamarse, ¿no? Entonces, cuando tú tienes enterocitos que se están separando por la permeabilidad constante y entra grasa en medio, obviamente esa permeabilidad se favorece. El hecho de la pérdida de peso se ve que se mejora la permeabilidad intestinal y se ve que hay un impacto positivo en la microbiota intestinal. Esta es una verdad empírica, ¿no?
Entonces, entender cómo funciona esa relación es bastante curioso y un campo bastante complejo. Todo el boom de la microbiota en términos de salud metabólica empezó con la pérdida de peso y se ve claramente que si tú haces trasplantes de heces de ratones sanos a ratones obesos, estos pierden peso. Si se hace al revés, pasa, ¿no? Entonces, ahí hay una relación interesante en cómo funciona ese eje en la pérdida de peso. Es decir, podemos decir que hay microbiotas que favorecen la pérdida de peso y hay microbiotas que la obstaculizan. Sí, y siempre va, como siempre hemos dicho, va relacionado con que hay un peor intestino. Aunque los estudios en ratones nos están demostrando que cuando hace el trasplante, la microbiota es causa, no solo el intestino. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que en no respondedores a dieta y ejercicio, ese es un vínculo que puede estar fallando. Hay un estudio que se publicó en el año 2020, precioso. Cogieron a personas diabéticas tipo 2 y le hicieron un HIIT durante 12 semanas. Vieron que había gente que respondían y no respondían en términos de mejora del OMA Index, que al fin y al cabo es el marcador de insulinoresistencia. Había gente que había hecho un HIIT y mejoraba su insulinoresistencia, se volvía más insulinosensible, y había otro porcentaje que no. Empezaron a analizar qué había diferente. Lo único que vieron diferente era la microbiota, ¿vale? Las personas de los respondedores más ricas en Akkermansia, más ricas en otro tipo de bacterias que conocemos a día de hoy que son beneficiosas, hicieron un estudio en ratones, ¿vale? Cogieron a los ratones, los pusieron obesos y le dieron microbiota, trasplante de humano a ratón, de esas heces tras haber hecho el ejercicio de las personas que mejoraban y las que no mejoraban. Pues bien, esos ratones obesos que se trataban con la microbiota de las personas que habían mejorado por el ejercicio físico, mejoraban su insulinoresistencia en el ratón. Claro. Es decir, hay un rol causal en la combinación que tiene el ejercicio de la pérdida de peso o en la regulación, en este caso de la insulinosensibilidad, hay una relación donde la microbiota parece ser que juega un rol causal importante. Claro. Entonces, cuando estamos combinando esa pérdida de peso con el ejercicio, vemos que ese efecto beneficioso del ejercicio en la mejora de la insulinosensibilidad se puede transmitir con esa microbiota per se. Esa microbiota, esa comunidad, produce algo, esos investigadores concluyeron que eran ácido graso de cadena corta, entre otras series de metabolitos, también había aminoácidos, que parece ser que todo eso regula la respuesta. Claro, es que tenemos que ver al organismo como un todo. A mí eso de no responde a dieta y ejercicio. No, a ver qué le pasa a esa persona. A lo mejor es que tiene el sistema digestivo destrozado, u otro sistema, otro órgano y sistema, ¿no? Pero sí, entonces por eso, una vez más, ahondar en, vale, quiero perder grasa. No todo es comer mejor y hacer ejercicio. Vamos a ver también qué punto de base intestinal tienes y cómo mejorarlo, ¿no? Para mí, lo que estaba diciendo, medir el estado de permeabilidad intestinal ya te está dando una pista muy importante de lo que está pasando. Y de hecho, ya sabes que si el LPS está alterado, casi seguro va a estar la microbiota alterada, ¿no? Entonces, buscar estrategias y técnicas para reducir ese LPS ya en sí va a tener un impacto beneficioso en la salud digestiva de la persona. Aunque creo que estos biomarcadores a día de hoy solo se hacen en investigación, ¿no? Yo puedo hacerme en un laboratorio privado un LPS. LPS sí puedes. ¿Sí? Y zonulina en heces también puedes. Y FBP también. No tienes que ir... Eso habría que pagarlo aparte, pero se pueden pedir en los laboratorios. Vale, interesante. Genial, vale. Antes hemos dicho que había una bacteria que podía aumentar la fuerza. ¿Hay bacterias que pueden aumentar el endurance, la capacidad cardiorrespiratoria? Sí. Cuéntame. Hay que yo conozca, hay dos. Una que está más en modelo preclínico, que fue un poco la que abrió el concepto y abre un concepto precioso más grande, ¿no? Hicieron un estudio en el año 2019 donde cogieron a personas que hicieron la maratón de Boston. Que se ha hecho hace poco, ¿no? Se ha hecho hace poco. Esto fue en el año, si no recuerdo mal, en 2015. Hicieron la maratón de Boston, y analizaron la microbiota de esas personas. Y había un género que aumentaba agudamente. O sea, antes, cogemos una muestra desde antes de hacer la maratón, y al final. Y vemos que hay un género de que se llama Veillonella, con V, que aumenta. Bien, lo que hacen después es analizar qué especies hay, ¿no? Entonces analizan, pues el género Veillonella está compuesto por diferentes Veillonella y ven que hay una que se llama Veillonella atípica, ¿vale? Lo que hacen con esa, dicen, ostras, está esta bacteria y analizan su metabolismo. Y ven que hay una ruta metabólica y hay una ruta metabólica donde tú puedes transformar los ácidos grasos de cadena corta a lactato y viceversa, ¿vale? Y vemos que este lactato se puede consumir. Entonces ven que esta bacteria parece ser que tiene una capacidad de consumir lactato. ¿Consumir o producirlo a partir de...? Ambas, pero principalmente consume. Vale. Pero también puede producirlo. De hecho, la microbiota produce mucho lactato.
Y hay que saber que hay de dos formas. Está el E-lactato y D-lactato. El E-lactato principalmente el que produce el músculo, D-lactato el que produce la microbiota. ¿Pero el D se puede consumir por el músculo? No. Lo que está pasando, hay un estudio guapísimo también, que cogen el hígado, un hígado graso, le añaden el L-lactato y le añaden D-lactato. El D-lactato que viene de la microbiota y viene por la vena porta, reduce la acumulación de grasa hepática, mientras que el L-lactato no tiene un impacto ahí. Vale. Entonces, hay diferencia en esas isoformas, ¿no? Entonces, esta microbiota, esta bellonela, parece ser que consume lactato, ¿no? Entonces, se la dan a ratones y ven que el ratón, cuando le dan la bellonela típica, aumenta su capacidad de correr hasta la extenuación. Es capaz de correr más. Mismo músculo, mismo fenotipo, mismo cuerpo. En cuanto le quitan esa bacteria y le ponen otra bacteria que no tiene capacidad de consumir lactato, el rendimiento del ratón desciende. Vale, lo que haría aclarar más lactato. ¿O qué? Porque, ahí claro, se plantea otro experimento. ¿Cómo narices ese lactato puede cruzar? La pregunta es, ¿puede cruzar el lactato la barrera intestinal? La respuesta es sí. Ese mismo estudio inyectaron lactato con carbono 13. Ese lactato marcado llegó al intestino y se ve cómo esa bacteria la consume. Entonces, si tenemos en mente el ciclo de Cori, que básicamente es el músculo genera lactato, principalmente producto derivado de la glucólisis, el hígado lo transforma a glucosa y ese es un ciclo que está, parece ser que ese porcentaje de ese lactato puede entrar dentro de la microbiota y esa microbiota lo oxida y lo transforma en ácido graso de cadena corta, principalmente propionato. Y ese propionato va al músculo y parece ser que mejora el rendimiento, la capacidad de correr hasta la extenuación. vale. Y aquí ya también abre ahora el tópico que ahora se está empezando a investigar, y lo está investigando un compañero mío, Aitor Biribay, que está trabajando mucho para entender qué rol puede tener el lactato exógeno en el cuerpo. El que tomes un Que tú tomes lactato. suplemento de lactato, ¿no? No tienes, a priori, Claro. es contra natura, ¿no? Pero cuando entendemos que el lactato se puede oxidar en la mitocondria, causa un estatus energético preferente, y entendemos que las bacterias lo pueden oxidar, trabajar en esa línea puede ser una línea interesante de un nuevo suplemento. ¿Y hay suplementos ya de lactato? ¿O No, se han intentado hacer, pero hay un problema tecnológico importante, y es cómo tú metes ese lactato que es ácido en una perla o en un producto que tú puedas dar una cantidad óptima para el ser humano sin que sea muy ácido. Entonces, estamos viendo que ha habido intentos, no han funcionado, pero bueno, ahora mismo lo que estamos tratando de entender muy bien es la ciencia que hay detrás e intentar hacer algún tipo de experimento para ver cómo funciona eso. Vale. Por lo tanto, hay personas que tienen bacterias que potencian su capacidad aeróbica, también su fuerza parece. Sí. Ahora habrá que ver si esas personas han nacido con esas bacterias o si el ejercicio que han hecho a lo largo de su vida han hecho Lo que estamos viendo, proliferen, ¿no? sí, lo que estamos viendo es que, como todo, Ambas. pero el genotipo, en este caso, puede ser factor determinante, pero al fin y al cabo que tú te expongas a un ambiente hace que esas bacterias puedan estar presentes, ¿no? Porque una pregunta también, que se me están ocurriendo muchas, perdón. No, cuando sí. decimos que un deportista tiene esta bacteria y este otro deportista no, el deportista que no la tiene, no tiene nada de esa bacteria, no tiene ningún material genético de esa bacteria, o simplemente la tiene en menor abundancia y por eso decimos que no tiene una bilonela atípica, ¿no? Porque, claro, eso respondería parcialmente a mi pregunta. O sea, quizás el que no ha entrenado no la desarrolla y el que sí ha entrenado la desarrolla mucho. O hay mecanismos compensatorios. Tú puedes sujetar una mesa con 4 patas o con 3. La mesa está de pie. Mejor o peor, pero está sujeta. Puede ser que el intestino y la microbiota desarrollen mecanismos compensatorios para estar produciendo esos metabolitos necesarios. Al fin y al cabo, la microbiota no se puede entender sin saber qué es lo que producen esas bacterias. Lo más importante es los metabolitos y la interacción que hay. Lo más importante es el metabolismo. ¿Qué consume? ¿Qué produce? Si entendemos eso, nos da igual el microorganismo. ¿Por qué? Porque el microorganismo no deja de ser una caja de herramientas. Puedes tener diferentes herramientas que tengan el mismo producto. Claro. Pero a lo mejor puede ser que una persona, si tú y yo tenemos el mismo volumen de oxígeno, a lo mejor tu microbiota es completamente diferente a la mía, pero los dos tenemos el mismo rendimiento. Hay mecanismos compensatorios por los cuales mi cuerpo, o tu cuerpo, tu microbiota, llega a esa finalidad. Pero no quiere decir que hay que obsesionarse con aumentar esta cantidad de esta bacteria. Sí, claro. Visto desde una perspectiva más evolutiva, ¿no? Al final la microbiota como órgano lo único que quiere es no morirse y seguir comiendo, ¿no? Entonces,
no es tanto que es una u otra, sino que te confiere en su globalidad como órgano la función que te va a permitir cazar, recolectar y no morirte, ¿no? Por biomecánica, por la forma de apoyar, hay gente que tiene unos músculos más desarrollados que otros de las piernas. Lo mismo pasa esto, por tu estructura anatómica, por tu vida, puedes tener una microbiota diferente, pero al fin y al cabo la finalidad es lo mismo, tú eres un ser funcional y lo que buscas es que sea un ser funcional. Y para mí, cuando empezamos a entender la microbiota desde ese punto de vista, creo que es cuando vamos a dar un paso adelante en el campo, porque vamos a ir realmente a personalizar a las personas, vamos a ir realmente a entender qué es lo que está pasando más allá de eso y a intentar copiar un ejemplo de una microbiota perfecta que ¿quién dice que es perfecta? Será perfecta para esa persona. Para esa persona o en una corte de China, pero ¿por qué esa es perfecta? Es que a lo mejor mi perfección es otra. Totalmente. Entonces, cuando empezamos a entender eso, creo que vamos a dar realmente un paso adelante. Y es un poco lo que estamos viendo con el ejercicio en ese aspecto, es decir, ¿pero por qué? O sea, al fin y al cabo es eficiencia. Sí. Sí, me recuerda un poco a eso de la técnica de carrera, ¿no? Que antes los entrenadores decían que había que tener una técnica de carrera precisa, que tenía que ser en todo el mundo igual. Y después, el otro día vi un reel, no me acuerdo, un TikTok, que había se comentaba cómo corría alguien que había hecho el récord, no sé si era en 5K o en 10K, tal, y empezaba a ponerle pegas, ¿no? Mete las rodillas para adentro, tal, la zancada demasiado larga, la cadencia demasiado corta, tal, y récord del mundo. O que son pronadores, tío, claro. Lo ven ahí con el tobillo que parece que va a pisar el suelo y te corre la maratón en 2 horas 02. Sí, o sea, al final la función es muy variable persona a persona. Es muy importante entenderla, pero hay que entender en Borja cómo funciona. ¿Y qué es lo que qué es lo que necesita tu ecosistema para que tú funciones y para que tú seas eficiente? Una de las cosas que estos son datos que son bastante, bueno, no están publicados, son preliminares del laboratorio. Nosotros seguimos indagando en el rol de la rosiburia y hemos cogido a personas mayores de 65 años y hemos analizado su patrón de fuerza-velocidad, su patrón de generar fuerza, ¿no? Y hemos intentado ver qué rol puede, o si la rosiburia realmente se relaciona en esa corte a nivel transversal para seguir entendiendo cómo funciona, ¿no? Pues bien, la rosiburia no está. Y Uniliboras no está presente a partir de 65 años. No hay nada. Rosiburia hemos encontrado en 44 personas, si no me equivoco, o en 2 o ninguna. Vale. Pero hay un patrón de bacterias que se asocia con mayor fuerza-velocidad. Aquellas personas que tienen mayor capacidad de generar fuerza-velocidad o generar fuerza de forma más explosiva, hay una serie de bacterias que se relacionan de forma positiva con ese patrón. Y no es una, son varias. Lo que me está indicando, y son todas, y esas mismas están relacionadas otra vez con el metabolismo de los aminoácidos. O sea, que si la rosiburia será la prima hermana. Para mí, como yo entiendo esto y lo que nos está demostrando la biología, es que lo importante es entender la ruta metabólica por lo cual ocurre, qué produce metabolito en todos los contextos. Esto lo aplicamos a todo. Salud, enfermedad, problemas digestivos, obesidad, pérdida de peso. ¿Qué narices está produciendo la microbiota? Y cuando sepamos qué es lo que produce, vamos a combinar herramientas para que llegue a esa finalidad, porque lo que estamos viendo es que se compensa. Son intercambiables. O sea, si hay... Hay momentos en la vida donde tú estás, porque si eso fuese así, tú ahora mismo, imagínate, tienes diarrea y hay algo que realmente es funcional para tu músculo, ¿qué pasa? Ahora no generas contracción muscular, que no. Claro. Sí, son cooperativas, o sea, funcionan en un sistema cooperativo y no es tanto el nombre y el apellido de una bacteria, sino... Hay algunas que, por ejemplo, una de las preguntas que nos hicieron los revisores es ¿cuál es la abundancia relativa de rosiburia en vuestra cohorte? ¿Cuánta cantidad hay? Nosotros hemos visto que varía desde un 0,2% a gente que tiene un 3%. Hay mucha variedad. Un 3% parece que es poco, pero es que en trillones de microorganismos que tú tengas un 3% es una barbaridad. Entonces ya no estás dando pistas de eso, y puede ser que haya algunas que sean como las matrices básicas, como la columna vertebral. Parece ser que hay una serie de bacterias o microorganismos, porque encima no sabemos nada de las eucariotas, que son los hongos, y parece ser que es otra movida, otra fumada importante. Esa es la columna vertebral y a partir de ahí tienes cosas que compensan. Y si no está en una, pues va a haber otras, 6 trillones. Claro. Volviendo un poco a la pérdida de grasa, se me ha quedado una pregunta en el tintero que decías, ¿no?, que los fármacos análogos al receptor de GLP-1 que están teniendo un éxito rotundo en obesidad, también pudieran tener alteraciones que la gente no es consciente de ellas a nivel digestivo y a nivel microbiota, ¿no? Sabemos que estos fármacos, los efectos adversos más frecuentes son digestivos, ¿no?, sobre todo en la fase de adaptación a ellos, pero como investigador en microbiota, ¿habéis encontrado algo más que puedan afectar a la microbiota de estos consumidores de estos fármacos? Es una realidad que todos los fármacos antibesogénicos, le guste más o le guste menos a quien le guste, es una realidad y están funcionando y van a revolucionar el mundo. Entonces,
hay que adaptarse a las circunstancias que hay y entenderlos y convivir con ellos de la mejor forma, ¿no? Nosotros no tenemos todavía datos, pero sí conozco varios estudios que han estado trabajando, donde sí están viendo que obviamente una persona con obesidad tiene una microbiota menos funcional, tiene mayor inflamación, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es que estos fármacos, en algunos casos, puede estar aumentando esa permeabilidad más aún. Es decir, al fin y al cabo, si estás con el Mounjaro y te estás tomando GLP-1, GIP o los nuevos que vengan con el glucagón o nuevas combinaciones, al fin y al cabo te estás tomando hormonas sintéticas, que lo que estamos viendo es que tu cuerpo realmente o tu sistema digestivo está teniendo una señal importante, parece ser que a nivel del hipotálamo, donde se inhibe la sensación de apetito, pero también son hormonas incretinas que tienen un rol importante en el intestino. Los enterocitos tienen receptores de GLP-1, básicamente, es que no hay alternativa, ¿no? Entonces, parece ser que uno de los efectos secundarios están relacionados con cómo funciona esa función intestinal, y parece ser que en algunos casos estos fármacos pueden afectar a la microbiota hacia que vaya un poco peor porque aumenta la permeabilidad. Hay otros casos de personas que responden que parece ser que funcionan mucho mejor. Entonces no se sabe muy bien cuál es la relación. Se sabe que hay un impacto porque uno de los efectos secundarios que tiene, aparte de náusea, etcétera, etcétera, son problemas gastrointestinales. Tu relación con la comida cambia y la microbiota ahí tiene que estar jugando un rol. ¿Cuál es exactamente el rol? No está descrito, pero lo tiene. Vale, sí. También hay ese término de o late responders o non-responders en estos fármacos. O sea que a lo mejor hay también la microbiota media, ¿no? Esa relación que yo creo que con la eficacia o fracaso. Es que yo creo que vamos a acabar con los fármacos como estamos, por ejemplo, con la hipertensión. Tienes muchísimas variantes de fármacos y tienes que encontrar el perfil que, dependiendo de qué tipo de hipertensión tengas, mejor responda a la persona. Yo creo que al fin y al cabo aquí vamos a acabar yendo hacia un perfil de ese tipo. Hay personas que no te responden, no sabemos muy bien por qué. Hay gente que está hablando de que puede ser diferentes sensibilidades o tipo de receptores o isoforma a nivel cerebral. Hay otros que es el tema de absorción en el intestino. El por qué no está muy descrito, pero creo que vamos hacia ahí. Otra línea de trabajo que tienes es la de grasa parda y obesidad, ¿no? También apasionante. Explícale al público qué es eso de la grasa parda en contraposición a otros tipos de grasa y por qué puede ayudarnos a protegernos de enfermedades cardiometabólicas. La grasa parda. La grasa parda empecé a trabajar con ella en 2013, que hice la tesis principalmente en tejido adiposo marrón. Y la verdad que ha sido muy bonito porque he visto cómo el tema ha crecido, he visto hacia dónde va, en qué fase estamos y los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la grasa parda se redescubrió en el ser humano en el año 2009. Se hicieron varios estudios donde se confirmó la presencia, no solo la presencia, sino que era metabólicamente activa en el ser humano. Y a día de hoy estamos tratando de entender cuál es el rol en la biología. Lo único que sabemos es que aquellas personas que están más sanas, tienen un fenotipo más saludable, etcétera, etcétera, tienen más cantidad, más presencia de grasa parda, pero no sabemos muy bien el rol que tiene. Y esto es algo que choca. ¿Por qué? Porque al principio se decía que... Bueno, hay que entender dos cosas. Uno, la grasa parda, cuando tú la biopsias en el ratón, es marrón. Sí. Por eso se llama brown fat. En el humano no es marrón, es naranja. Es orange fat. Es orange fat. Entonces, ya no está diciendo que las funciones ya... Ojo, no es lo mismo, ¿no? En el ratón se sabe que si tú quitas la grasa parda del animal, el ratón no coge peso, aumenta obesidad, etc. En el ser humano parece ser que cuanto más se vuelve más blanca, más whitening, parece ser que también empeora su salud. Pero la causalidad no está tan clara de mostrar. Una de las teorías que se hablaba era que la grasa parda iba a hacer que aumentase tus kilocalorías, si está más activa. Lo que estamos viendo es que no tiene un impacto mínimo, porque aunque sea un tejido muy, muy, muy activo, metabólicamente muy activo y consuma mucha glucosa, la cantidad que tú tienes es en torno a 100 gramos. Muy poco. Claro, entonces cuando se hacen las comparaciones metabólicas y tú comparas el músculo esquelético, que aunque consuma menos energía pero tiene 50 kilos, el impacto que tiene en el gasto energético el músculo esquelético es mucho mayor que el de la grasa parda. Hay otra teoría ahora que se está explorando, que es el rol endocrino de la grasa. ¿Qué rol puede tener, no? Se sabe que el tejido adiposo marrón puede producir hormonas que se llaman batoquinas, de bronkines, y esas hormonas parece ser que pueden regular la salud cardiometabólica. En humanos se está todavía intentando demostrar el cómo y el por qué. Nosotros estamos haciendo un estudio muy interesante donde estamos biopsiando diferentes zonas de grasa subcutánea y estamos viendo que la grasa es diferente y tenemos una teoría de que la grasa en la zona subcutánea dorsocervical puede ser grasa marrón o parecida
y creemos principalmente que el rol de la grasa puede ser en ayudarnos a termorregular mejor. Hay una teoría de gente, de haters en el campo de lo científico, como toda la vida, igual que hay haters en redes, hay haters en el campo de lo científico, donde dicen que la grasa parda no tiene ningún rol funcional, que es un resquicio evolutivo y que está ahí porque tenía sentido cuando éramos monos y estábamos en los árboles, pero que es algo... Ya no. Hay gente que está defendiendo que tiene un rol endocrino importante o un rol en gasto energético. Pero la verdad es que no hay una respuesta clara. Sabemos que hay una relación, pero esa relación también viene sesgada por los tipos de estudios que se han hecho. Entonces, en ese sentido, la exposición al frío, por ejemplo, aumenta la actividad de esa grasa parda. Los factos que sabemos es que el frío la aumenta, aumenta su actividad. De hecho, si te pones un sensor de temperatura, vemos que aumenta la temperatura en esta zona. No es solo por la grasa parda, sino también se ve que aumenta el flujo sanguíneo en esa zona, que aumenta la cantidad de sangre que está llegando ahí, ¿no? Entonces no es solo que está aumentando la grasa parda, sino que también está aumentando el flujo sanguíneo. De hecho, hay un concepto muy bonito que se llama, que probablemente lo conozcáis, que es la termogénesis derivada de la tiritona, Sieverin thermogenesis, y luego está el non-Sieverin thermogenesis, la termogénesis no derivada de la tiritona. Pues parece ser que hay los músculos del cuello, cuando tú te expones al frío, empiezan a captar muchísima glucosa sin que haya tiritona. Vale. Entonces, hay una respuesta, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que cuando tú te expones al frío, hay una respuesta coordinada donde aumenta toda la captación de glucosa de los músculos y tejido que está en la columna vertebral. Prácticamente la teoría es que está protegiendo la temperatura cerebral. Claro. Que es la prioridad. La prioridad es que la temperatura del cerebro no baje. De hecho, en modelos animales, cuando le quitan la grasa y los ponen al ratón al frío, mueren de hipotermia. Rápido, ¿no? Claro. Entonces, aquellas personas que sí se exponen al frío de forma regular, ¿no podrían glucorregular mejor? El rol que tiene en el consumo de glucosa es tan sutil que no. Que si tú comes mal, por mucho que tú te expongas al frío, no va a mejorar tu azúcar. Pero sí pueden termorregular mejor. Sí, van a ser más eficientes en termorregular. Hay evidencia práctica. Yo tengo mi amigo Matías, que desde aquí le mandamos un saludo, que él tiene una... Bueno, creo que su récord es 1 hora en hielo, ¿no? Es mucho, y lo hace regularmente. Y va en chanclas y pantalón corto por Polonia cuando viaja, ¿no? Entonces sí que termorregula mejor, eso es una realidad, ¿no? Sí, lo que hemos visto es que aquellas personas que tienen mayor capacidad de vasoconstringir las partes distales del cuerpo en frío y vasodilatar en calor, o sea, quitar la sangre de la extremidad en frío y llevar mucha sangre en las partes distales en calor, tienen un perfil cardiometabólico más sano. Vale. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es la capacidad que tú tengas de termorregular y adaptarte al ambiente en el que tú estás. Vale. Cuanto más extremo, mejor. Entonces, ¿tendría sentido el hacer sauna y exposición al frío en este sentido para mejorar tu metabolismo y sistema cardiovascular? Sí. Es como fitness de los vasos, ¿no? Yo siempre digo, es como el gimnasio de los vasos sanguíneos, ¿no? Se contraen, se dilatan. Hoy en día se está llevando el entrenamiento en calor. Todos los ciclistas profesionales, atletas, están entrenando en calor. No sé si lo has visto, que se ponen las EPIs inclusive del COVID, se las ponen para entrenar en calor. Y se está viendo que las adaptaciones que tú tienes metabólicas y a nivel de glóbulos rojos en sangre son equivalentes a estar en el CAR de Sierra Nevada. Wow, sí. Al final, eso de sudar, no por sudar, ¿no? Pero al final por la exposición al calor. Exposición al calor. De hecho, lo que estamos viendo es que aquellas personas que tienen mayor capacidad de aumentar la temperatura interna, la del core, también se relaciona con una mayor capacidad de disipar calor por la piel. Pues cuanto más alta es tu temperatura del core, parece ser que tu volumen de oxígeno, tu rendimiento es mejor. Qué bueno, interesante. La verdad es que yo también empíricamente, desde hace ya meses, cogí el hábito de hacer sauna mínimo 4 o 5 veces a la semana y mi endurance sí que ha mejorado mucho. Claro. O sea, sí que lo he notado como un hábito que me ha ayudado a mejorar, ¿sabes? Seguro. Y ahora seguro que ha llegado 2 días de calor y no has sentido... Claro, lo toleras mejor. Fatiga al calor. Yo, por ejemplo, no he hecho ese procedimiento y ahora he tenido 2 días de calor y el domingo salí a correr y lo pasé muy mal. Sí. También cuando estaba yo hablando de grasa parda, haciendo la carrera de medicina, me propusieron ser un poco conejillo de indias en un estudio donde me metieron en una cámara a 9-10 grados durante 20 minutos en bañador. Después me hicieron un PET para medir un poco si había una activación de grasa parda. Y es lo que tú dices, había una ligera activación, sobre todo aquí detrás de los hombros, ¿no? Es en esta parte, pero no había un gran cambio respecto al basal. O sea que no...
Fue un poco concluyente. Claro. Nosotros en el estudio que hicimos en Granada, hicimos un estudio utilizando el PEC-TAC y exposición al frío en 150 personas y vimos dos cosas. Bueno, hay que entender una cosa importante. La grasa parda, en este caso, cuando estamos haciendo el PEC, estamos inyectando 18 FDG, que es fluorodeoxiglucosa. Sí. Solo estás mirando el metabolismo glucolítico de la grasa. No estás mirando el metabolismo lipolítico y la grasa consume grasa. Claro, es verdad. ¿Qué pasa? Por eso hay un sesgo importante en el campo, porque todos los estudios que se han hecho con PEC-TAC están midiendo glucosa. Ahora tú se lo mides a un diabético, ¿qué te va a salir? Que tiene poca. ¿Por qué? Porque tiene receptores GLUT4, son insulino resistentes, la glucosa no entra, no la visualiza. No la ves. Cuando tú haces un estudio y le inyectas un marcador de ácidos grasos, ves que la grasa parda se activa. Simplemente que la vía energética cambia. Entonces, hay un sesgo porque todo lo que conocemos en el campo por la técnica que hay, uno, que es invasiva, porque al fin y al cabo tiene un poco de radiación, Sí. está viendo solamente una parte del metabolismo, está viendo la glucolítica, pero Cierto. ¿qué pasa con la parte lipolítica? Entonces, dicen, la grasa parda desciende con la edad, porque también desciende la insulinoresistencia. Pero si tenemos un marcador tal que nos dice, se ve que la grasa parda con estudios con biopsias, es verdad que va tendiendo a ponerse más blanca, pero puede ser funcional en un contexto lipolítico. Entonces, y también se ve que es dosis dependiente del frío. Nosotros en el estudio que hicimos tuvimos que controlar por estacionalidad. Es decir, la gente que venía del verano, tú la metías en el PEC-TAC en septiembre y octubre, aunque la expusieses a 4 grados, que nosotros la exponíamos a 4 grados, que era un extremo, y veías muy poca captación de glucosa por el tejido adiposo marrón. Si hacías el PEC-TAC en febrero, Tenías más. tenías una barbaridad. Y hay un efecto de estacionalidad muy importante. Al fin y al cabo es adaptación y cómo tú termorregulas. Entonces, en verano, ¿tiene sentido que tengas la grasa parda activada? Tu prioridad es disipar calor. Entonces, quizá a lo mejor tiene sentido que se active en un momento temporal, pero tú en verano estás sudando todo el día. Sí. Entonces, A lo mejor más sauna, ¿no? a lo mejor más sauna. Sí. A lo mejor también más exposición al frío cuando llega, para que todo esté funcional. Pero por eso digo que hay un efecto de estacionalidad y está muy cegado porque estamos mirando una parte del metabolismo. En Holanda tuve la suerte de trabajar en un experimento donde estábamos desarrollando en modelos animales un marcador de triglicéridos por flúor. Y tú cuando tú coges al ratón y le inyectas la glucosa y el flúor, en ratones sanos suele ver un ratio a 1, cuanto más glucosa capta, más triglicéridos capta, pero en condiciones patológicas el ratio se invierte. Captas más triglicéridos que glucosa, entonces Claro, claro. no es que se ve menos por el PET, pero quizás es funcional, si no hay ningún problema cardiometabólico. Qué chulo, qué chulo. ¿El ayuno altera la microbiota? Sí, es lo que más. ¿Es lo que más? Cuéntanos cómo. Si sabemos que un fin de semana de cerveza la altera, tú imagínate que tú te metes una restricción calórica de 24 horas. Se produce un cambio principalmente muy rápido. Una de las cosas que hay que entender, y por eso también hay que entender que hay que ser un poco autocríticos con los test de microbiota, es que si cambia durante el día, porque hay ritmicidad, un ayuno la va a afectar de forma brutal. Entonces, lo cambia. Impactando. Se ven principalmente bacterias que consumen carbohidratos, tienden a desaparecer, suelen aparecer bacterias más predominantes de consumo de ácidos grasos, algunas proteolíticas también tienden a aumentar, porque al fin y al cabo Aminoácidos, claro. aminoácidos y ese surplus de aminoácidos. Entonces sí se ve que hay una recomposición de esa microbiota muy importante. De hecho, hay clínicas que están haciendo ayunos terapéuticos y están empezando ya a estudiar qué tipo de comida yo te hago la reintroducción después del ayuno, porque no es lo mismo. No es lo mismo que tú vengas de un periodo de ayuno donde tu metabolismo y tu microbiota se ha adaptado a que tú pases directamente a comer carbohidratos y a lo mejor esas bacterias no están presentes, y se ve que el hecho de que tú vayas cambiando el tipo de comida tiene un impacto diferencial en la microbiota y hace que tu recuperación sea diferente. Vale, es decir, cuando tú ayunas y si lo haces frecuentemente, las bacterias que metabolizan carbohidratos van a bajar. Que puede ser una de las justificaciones de que la persona que hacen ayunos muy frecuentemente, cuando vuelven a reintroducir muchos carbohidratos, se hinchan, se distienden y tienen síntomas digestivos, ¿no? y toman carbofobia, es decir, le entra la carbofobia, no quiere comer carbohidratos y dice, no, tengo que hacer dieta keto para siempre, ¿no? Que me lo encuentro mucho en consulta eso. ¿Sí? Sí, bastante gente que como los carbohidratos le distienden, carbohidratos sanos, ¿vale? Claro, pero sí. a fruta, verdura y con legumbres y algo de patata y arroz. Pues les coge rechazo y probablemente sea porque de periodos de restricciones
tan extendidos y de ayunos tan prolongados y de dietas tan bajas en carbohidratos, no están entrenados su microbiota a ponerse a carbohidratos y a metabolizarlos bien, ¿no? Nunca había visto no conocía esos casos. Me parece muy interesante. Pero si lo aplicamos, por ejemplo, a la gente que es intolerante a la fructosa, una de las cosas que se le hace es le quitamos todo el azúcar, etcétera, de forma radical y empieza con una dieta FODMAP. Y el problema es cuando tú la dieta FODMAP la eterniza. La extiende, que debería ser 8 o 12 semanas nomás. Pues la gente, años. Eso es. Y lo que estamos viendo es que cuando tú más te expones de una forma dosis-respuesta con sentido a esa fructosa, te estás exponiendo al problema, empiezas de tolerar y absorber. Y los carbohidratos con los deportistas estamos viendo lo mismo. Cuanto más te expones, más aumenta tu capacidad de absorber y tolerar. En estos casos pasa lo mismo. Si tú le coges esa fobia, obviamente cuando tú tomes un carbohidrato... El problema que pasa, la gente supongo, le coge fobia, pero ahora sale a comer y te comes una tarta de 3 chocolates. Le sienta como... Te sienta como una patada en el estómago, obviamente. Pero porque como si tú no tomas geles y llegas y te metes 180 gramos de glucosa en una hora. Pues te vas a cagar. No pasa nada. Este es el good training aplicado a la clínica, ¿no? Que yo creo que también... Que yo creo que podemos aprender mucho de eso. Claro. El modelo de rendimiento es un modelo de salud. Y muchos de los casos, hay veces que nos podemos inspirar, no lo sé el caso que tú estás contando, pero mi teoría me diría que puede ser que esa persona no, como sabemos que eso desaparece, que no tengan esa capacidad y que ahora tú tengas que empezar a exponerte a ese gut training desde la base. Sí. No, lo del gut training es también súper desconocido incluso entre deportistas de cierto nivel, ¿no? De que tienen que ir exponiéndose. Que es un concepto muy simple, ¿no? Si quieres explicarlo, pero es exponerse progresivamente, ¿no? El gut training lo empezó a acuñar Asker Jekendrup, que es como el padre de la nutrición deportiva. Y básicamente es entrenar a tu intestino. Y yo siempre también creo que se puede aplicar a la clínica. De hecho, cuando impartimos esta parte en las clases de fisiología del ejercicio en el grado de ciencia del deporte, lo hablamos, ¿no? Es decir, ostras, tú puedes hacer un gut training con una persona. Consiste básicamente en entrenar con recién comido. Obviamente, si tú vienes recién comido, te has comido un potaje, no hagas un HIIT, por Dios. Claro. Puedes hacer un entrenamiento en zona 2, puedes hacer algo que sea caminar, puedes hacer algo suave, ¿no? Pero ese entrenar con el estómago lleno hace que favorezca el vaciado gástrico, hace que favorezca la absorción de nutrientes por los enterocitos, y ahí se abre un concepto de que eso es entrenable en el rendimiento y yo creo que en la salud. Sí. Igual que ahí también entra el hecho de combinar con condiciones de ayuno, es decir, ostras, ayunar entrenando también tiene un sentido para ese gut training inclusive, ¿no? Si estás en un surplus energético o el tipo de comida que tú tomas. Y eso es una estrategia que se debe de aplicar, yo creo que tanto en clínica como en rendimiento. De hecho, ahí ya se está empezando a hablar de un concepto nuevo que se llama los gel bióticos. Están empezando la ciencia a hablar, porque todo lo que estamos viendo de la microbiota que estamos hablando, todo se habla casi siempre en efecto crónico, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el efecto agudo? Es decir, sabemos que si damos Veillonella aumenta tu capacidad de rendir. Si sabemos que tomas Roseburia aumenta tu capacidad de generar fuerza. ¿Qué pasa si tú tomas en geles deportivos componentes bióticos, un postbiótico o un probiótico? El hecho puede hacer que lo que estamos viendo es que tu tolerabilidad y digestibilidad, dependiendo del tipo de bacteria que se dé, puede mejorar. Sea mayor, ¿no? Claro, si tú estás dando bacterias antioxidantes, puede ser que tenga un contexto más antioxidante. O sea, el futuro son geles que traen probióticos. Yo creo que puede ser parte de una nueva revolución. Es decir, si lo pensamos desde el punto de vista científico... Tiene sentido, sí. O sea, todo lo que estamos viendo es eso. Ahora hay que estudiar bien cómo llega, qué añade eso nuevo al estado del arte de la técnica y cómo más podemos ir, ¿no? Pero el concepto de gel biótico yo creo que es un concepto que se está trabajando y creo que vamos a ver cosas en esa dirección, porque todo lo que estamos viendo, al fin y al cabo, a mí lo que más me llama y me apasiona es ver los efectos agudos de las cosas. Un ejercicio hace que modifiquen 9.800 moléculas. Correr 15 minutos en un tapiz, 9.800 moléculas. Eso no lo vamos a imitar nunca farmacológicamente en la vida. Es imposible. Ah, qué interesante. Hemos hablado de suplementos de lactato, ahora de gel biótico. Y también hay algo muy novedoso en lo que estás trabajando, que es predecir el V2 Max a partir de parámetros sanguíneos e integrarlos con los wearables, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, ¿esto es así o cuéntame? Esto parte de una idea que es: ¿existe un marcador en sangre del volumen de oxígeno? Existe... Tengo un compañero que se llama Brooks Leithner, que está en
en Estados Unidos que se formó en Yale y ha generado ahora una startup que está trabajando en este concepto, ¿no? Que se llama BioHealth, donde estamos intentando entender qué marcadores tiene un perfil de un volumen de oxígeno alto, ¿no? Partiendo de esa pregunta, porque imagínate que fuese así, se puede hacer un kit donde tú más o menos de forma precisa, mundo futurista, pudieras estimar el volumen de oxígeno bien. Para hacer eso cogimos un estudio que lo vamos a publicar en breve, del UK Biobank, que es una cohorte de 500.000 de personas, y ahí se estimó de una forma no muy bien, pero bueno, se estimó con un test incremental el volumen de oxígeno de las personas, ¿no? Ya hemos analizado en metabolómica, que al fin y al cabo metabolómica consiste en una muestra de sangre de 150 microlitros, analizar muchos más parámetros metabólicos. Es como una analítica de sangre a un nivel de profundidad muy alto, ¿no? Y analizamos la composición de las lipoproteínas. Vale. Y es la variable que mejor se relaciona con el volumen de oxígeno. ¿Las lipoproteínas? La composición de la lipoproteína. No es tanto la cantidad de LDL o HDL que tú tienes, es la composición del LDL que tú tienes y la del HDL y la del VLDL. ¿Y cómo es las lipoproteínas de alguien que tiene? ¿Es de Blumenfeld? No lo sé, pero dentro de esa cohorte de personas sanas sí podemos hablar, sí podemos tener un fenotipo. Personas que tienen un volumen de oxígeno alto y personas que tienen un volumen de oxígeno bajo. Sabemos que la lipoproteína está compuesta de triglicéridos, ApoA, ApoB, colesterol y triglicéridos, colesterol. ¿Me dejo algo más? Triglicéridos, fosfolípidos. ¿Cómo crees que sería la lipoproteína de una persona con un volumen de oxígeno alto? ¿Qué crees que tendría diferencial? De todos esos componentes, ¿cuál crees que podría estar más alterado? ¿Colesterol? ¿Y qué más crees? No sé. Fosfolípidos, no lo sé. Triglicéridos. Triglicéridos y colesterol. Lo que estamos viendo es que los triglicéridos... Claro, porque son ya, lo acabas de entender. fuente de energía también. Correcto. Entonces, las personas con un volumen de oxígeno más alto tienen una menor concentración de triglicéridos en sus lipoproteínas. Porque al que tú tengas un volumen de oxígeno más alto, ya sabemos que va a tener una mayor densidad mitocondrial, va a tener una mayor capacidad de oxidar grasas y de oxidar glucosa. Por lo tanto, va a haber menos triglicéridos disponibles, tanto almacenados como disponibles en el torrente sanguíneo, porque tú, al ser más lipolítico y tener una mayor oxidación de grasas basal, tu lipoproteína, que al fin y al cabo va transportando triglicéridos, tiene menos. Claro. Entonces, tan simple como eso, que tanto a veces nos obsesionamos y hay muchos debates de LDL, HDL, es como en plan VLDL. Al final lo que hemos visto nosotros es que el patrón es consistente. Da igual VLDL. Y luego dentro del LDL tienes tamaños más pequeños, más grandes, más medianos. Con este análisis lo podemos ver. Da igual el tamaño de la lipoproteína, da igual el VLDL. Lo que estamos viendo es que los triglicéridos con mayor volumen de oxígeno son menores. Y si tienes peor volumen de oxígeno, las lipoproteínas son más ricas en triglicéridos principalmente. Claro. Ahí ya se empieza a ver un cambio en mayor presencia de LDL, mayor tipo de lipoproteína en esa dirección. Pero lo que estamos viendo es que el volumen de oxígeno se relaciona ahí. Entonces, sobre eso, intentamos crear una huella metabólica para predecir el volumen de oxígeno y enfermedades, ¿no? Entonces, hacemos un patrón que se llama por Machine Learning y generamos una huella donde se ve la composición de lipoproteínas de esas personas, ¿no? Y sabemos ya el patrón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eso lo hemos hecho en una cohorte de unas 80.000 personas. Y después lo que hemos hecho ha sido validarla en otra cohorte de gente que tienen esas lipoproteínas pero no tienen el volumen de oxígeno. Lo que vemos es que ese patrón que se parece más a la sangre de ese volumen de oxígeno alto se relaciona con que las personas tengan menos diabetes tipo 2, menos enfermedad de riesgo cardiovascular, menos mortalidad, all cause mortality también se ve reducida, menos cáncer de colon. Es decir, al fin y al cabo, me atrevería a decir, que esto es lo que postula un poco, lo que intentamos postular con el estudio, el hecho de que al fin y al cabo tú seas más activo, el hecho de que tú tengas menos triglicéridos sanguíneos en toda la lipoproteína es lo que te va a realmente predecir esa enfermedad futura. Vale, o sea que sí, sería un biomarcador novedoso. ¿Y cómo entra aquí lo de los wearables? Imagínate que tú dentro de un wearables que estiman el volumen de oxígeno, lo que estamos viendo es que si el volumen de oxígeno es bajo aciertan más, si te va un volumen de oxígeno de 60, 70... Fallan más, ¿no? Fallan. Porque ¿qué mide un wearable para estimar el volumen de oxígeno? ¿Los ritmos? Es una caja negra. ¿Sabes lo que te digo? Uno de los problemas que hay con la tecnología de los wearables es que al ser una caja negra no sabemos los algoritmos que utilizan en muchos de ellos. Sí, pues Garmin un día me pone un poquito más, otro día me pone un poquito menos. Yo tengo Garmin, me dice
que tengo un volumen de oxígeno de 54 y en el laboratorio, que te invito a que te venga un día y te hacemos un test de V2+, de DEXA, de test de fuerza y de función muscular, que lo tenemos allí, tengo 60. A mí esos 7 mililitros minuto kilogramo que no me los quite nadie. Claro. Esos 6-7 mililitros que no me los quite nadie porque... Mucho. Entonces, se estima con frecuencia cardíaca, ritmo, hacen una estimación, edad, sexo, hay muchas ecuaciones relativas a eso. Estiman y entonces lo que se ve es que el fallo del error de la medida, cuanto volumen de oxígeno más alto, fallan más. Vale. Cuanto más chico, una persona sedentaria, pues si te pone 25... Sí, es fácil que cumpla. Puedes tener 19, pero es que estamos hablando de 4 unidades, 5 unidades de diferencia. Pues nada, Borja, me ha parecido apasionante esta charla y se nota que a ti también te apasiona, o sea, brutal. Iré al laboratorio a Estás más que invitado. hacerme allí a Almería. Tenemos el DEXA, nos lo instalan a finales de mayo. Sí. Y te hacemos un full body composition, te hacemos VO2max, si quieres te hacemos eficiencia y también te podemos hacer test de VO2max haciendo fuerza, que también salen cosas curiosas. Sí, la ergo además me la hago frecuentemente, me gusta ver la progresión, así que la última vez fue también 53-54, a ver si ahora ya he subido. Muy bien. Así que por allí me pasaré seguro. Pues nada, te damos las gracias por tu conocimiento y espero que puedas venir muchas veces más. Ya sabes qué pasó Adrián, que también no hemos mencionado FISAC, que por cierto, sí, vamos a mencionar FISAC, o sea, si quieres explica qué es la plataforma FISAC. Yo estoy suscrito y consumo mucho contenido de ellos, pero explícalo tú, que sí. parte. FISAC es una plataforma que fundaron Adrián Castillo, Javier Morales y Pedro Valenzuela, donde lo que están haciendo es divulgar ciencia top, sin sesgo, y hacerla llegar a todo el mundo, a la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí estamos trabajando en diferentes proyectos para poder llegar a más gente. Y la verdad que uno de los ejemplos ha sido la publicación del artículo de la Roseburia, que nosotros lo publicamos a la vez que el artículo publicado en la revista científica, y el impacto que ha tenido ha sido mucho más alto, ¿no? Entonces es una forma de aprender tirada, cuesta lo que cuesta un café, sí. Y tiene acceso a contenido premium contado por lo mejor. Entonces, Adrián fue la persona, ahora he estado yo y espero que en un futuro también pueda venir Aitor, que seguro que claro, sí, es verdad. te lo va a pasar muy bien con él y él, con el conocimiento que tiene de los profesionales, vaya a aprenderte un montón también. Genial. Pues estáis más que invitados todos, sí. Y recomiendo enormemente, de verdad lo digo, la suscripción a FISAC porque son de muchísima calidad los artículos y además muy fáciles de consumir. De hecho, por ahí fue cuando dije, voy a traer a Borja al podcast. Fue por el artículo de la Roseburia que le escribí a Adrián. Pues nada, Borja, esta es tu casa y aquí... Gracias a ti por la hospitalidad y por divulgar también y la voz que da a nosotros, no solo eso, sino también el trabajo que tú haces. Así que enhorabuena. Gracias. Chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Me ha parecido súper completo. Seguro que habéis llevado un montón de herramientas prácticas y ahora a ponerlas, pues eso, en práctica. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.